Y ahora sí, también hemos hecho mención esta mañana a que en el Parlamento Europeo se ha iniciado ese camino para empezar a regular y sacar esa primera ley que garantice pues, diferentes cosas, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, un uso seguro, el cumplir con los derechos fundamentales y los valores que comparte la Unión Europea, y en unas semanas se vuelven a reunir para trazar esa normativa y esa ley. ¿Y quién mejor para hablar de esto, para trasladarnos la importancia de regular este entorno, esta nueva tecnología que se nos ha presentado como la inteligencia artificial, que Legitec? Y vamos a contar con su CEO, Sergio Franco, y también con Inés Vázquez, consultora legal de Legitec, para que nos adentren en este maravilloso mundo de la legislación de la inteligencia artificial. Fuerte el aplauso para ellos. Muy buenos días, bienvenidos. Os voy a pedir que ahora os vayáis pasando el micrófono entre vosotros, ¿vale?, para ir respondiendo a la serie de preguntas que tenemos, porque sí que es verdad que si en torno a la inteligencia artificial hay muchas dudas y preguntas, pues no os digo, y vosotros lo tenéis muy presente en cuanto a la normativa, pero sí que antes de comenzar nos puedes poner, ¿no?, porque hemos hablado que ya se ha trazado un poco el inicio de esa normativa, se está llegando a un acuerdo. ¿En qué punto estamos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Beatriz, por la presentación, y también quería dar las gracias a la cátedra y a David por la invitación a este magnífico evento. Dar la enhorabuena a los precedentes, a Silvia y a Ramón, porque bueno, la verdad que han sido magistrales las ponencias y yo he aprendido mucho. Dicho esto, creo que lo tenemos complicadísimo, porque aquí todo el mundo está pensando ya en las tapas de Pablo, y ahora hablar aquí de legislación pues lo tenemos complicado, Inés. Bueno, pues sí, el 13 de diciembre se llegó a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y ya, bueno, pues era como el último despunte, ¿no? Y bueno, está previsto ya su publicación oficial del Reglamento Europeo, que es de aplicación directa, es decir, no necesita una transposición de ley, y está previsto que, bueno, en los próximos meses, con carácter inminente. ¿Qué sectores económicos se van a ver más afectados por esta regulación? Pues yo creo que los sectores económicos van a ser todos, sin lugar a duda van a ser todos, por dos circunstancias. Una, porque el que no lo haga, pues va a ver, es decir, con las mejoras en la productividad que hay de aquellas empresas que lo aplican, el que no lo aplique pues se quedará fuera del mercado. Y luego a mí me sorprende, yo aquí sí que pienso que decir, la velocidad con la que se está introduciendo esta tecnología en las organizaciones es brutal. A nosotros nos sorprende mucho que tenemos muchos clientes que ya nos están preguntando cuestiones sobre IA, sobre todo en temas relacionados con protección de datos, pero no solamente grandes empresas, sino empresas pequeñas, despachos profesionales, asesorías, abogados, que ya lo están implementando en sus organizaciones. Por lo tanto, yo creo que va a ser transversal, va a ser para todos los sectores. Sí que es cierto que las estadísticas nos dicen que, por ejemplo, el sector seguros, banca, educación, seguridad, pues son los que ahora mismo están más invirtiendo en estos temas. Pero va a ser transversal sin lugar a dudas. La reglamentación establece unos sujetos obligados. Esos sujetos obligados son pues, los fabricantes, los productores de inteligencia artificial, los que la van a distribuir o parametrizar, y luego los usuarios, los que la vamos a utilizar. Entonces, por eso serán los principales que le va a afectar la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos son dentro de la inteligencia artificial más desafiantes o que nos muestran un desafío mayor? Entendiendo los desafíos en temas de reglamentación, pues sin lugar a duda es la velocidad que lleva esto. Por nombrar un hecho que creo que pone de manifiesto muy claro la velocidad con que va esto, ChatGPT tardó en tener 100 millones de usuarios 2 meses. Esa misma cantidad de usuarios, Facebook ha tardado 5 años. TikTok, que era, bueno, ha sido una red social súper disruptiva, que ha penetrado en el mercado de los jóvenes con mucha rapidez, tardó 9 meses en tener esos 100 millones de usuarios. Por lo tanto, vemos que los plazos de adoptar esta tecnología están siendo muy cortos. Y por lo tanto, claro, ponerle el cascabel al gato, ¿no? Es decir, ¿qué legislación se hace y además para que dure? Pues eso es complicado, porque se queda desfasada enseguida. De hecho, este reglamento que está previsto que salga de un carácter inminente ya prevé el que se puedan hacer modificaciones de una forma ágil.
Como ya dice, es que si no se nos va a quedar obsoleto. Y yo creo que el principal reto es, para hacer una reglamentación adecuada, es, pues bueno, por un lado, promocionar la tecnología y el desarrollo tecnológico, pero ponerlo en la balanza también junto con la protección de los derechos de las personas, ¿no? La economía social y bueno, en ese sentido es donde yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Y sobre todo también esa parte ética y moral, ¿no?, de muchos de los valores que estamos viendo, ¿no?, ese mal uso que se está haciendo, sobre todo con el tema de imágenes o compartir cierta información. Eso imaginamos que estará recogido y muy especificado en esa nueva normativa. Pues quizá no tanto como nos gustaría. Este reglamento hay que tener en cuenta que está enfocado sobre todo a los productores, como comentaba Sergio, a las personas que desarrollan esos sistemas de inteligencia artificial. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en protección de datos, que el reglamento europeo sí que está muy centrado en el sujeto, este no lo está tanto. Aún así, sí que está bastante presente la ética, sobre todo para los sistemas que denominan reglamento de riesgo alto. Por poneros un ejemplo que podría darse muy fácilmente en prácticamente todas las organizaciones que estamos aquí, un sistema de riesgo alto sería algo tan sencillo como controlar los EPIs de nuestro personal mediante cámaras con inteligencia artificial. Por ejemplo, controlar si llevan las mascarillas o no. Un sistema de este tipo ya implicaría esos altos riesgos. Entonces, para este tipo de sistemas sí que se tiene en cuenta principalmente dos puntos que tocan bastante con la ética. Por un lado, lo que denomina el reglamento gobierno de los datos, que se refiere principalmente a la calidad de esos datos con los que nosotros vamos a alimentar el sistema, tanto nosotros como productor como nosotros como empresa que lo está utilizando. Esto quizá nos recuerde a los que venimos un poco del área de privacidad, a la calidad de los datos a efectos de protección de datos también, es decir, los datos que utilicemos deben ser pertinentes, deben ser adecuados, deben evitar los sesgos que se han comentado también aquí. Si nosotros entrenamos nuestra inteligencia artificial, si somos una empresa asiática, por ejemplo, y lo entrenamos solamente con personas asiáticas, no va a ser capaz de reconocer a personas de otras razas y eso es una discriminación bastante importante. Eso por un lado, y luego también el reglamento hace bastante hincapié en la transparencia, que también se ha mencionado, y en la vigilancia humana, para que las personas podamos vigilar esa inteligencia artificial, ese sistema. Lo fundamental en primer lugar es que lo comprendamos, que el productor nos haya facilitado las instrucciones necesarias para poder entenderlo y para poder, una vez lo entendemos, darle un uso adecuado. Y para aquellas empresas, que ya son muchas, ¿no?, las que os están pidiendo, incluso pequeñas empresas os están pidiendo esa recomendación, qué hacer, ¿no?, en términos de inteligencia artificial, ¿cuáles son esos consejos para que se preparen para implantarla de una manera adecuada, adaptándose lo mejor posible a pesar de la evolución tan rápida que lleva? Hombre, yo creo que lo principal es tener sentido común. Como todo en la vida, con sentido común pues ya se avanza bastante. Es cierto, ya contamos con una legislación que afecta de manera directa a la inteligencia artificial. Temas como protección de datos, propiedad intelectual, derecho al honor, eso ya está, secretos empresariales, esa legislación ya está, pues tenemos que cumplirla. Y yo lo que haría en las empresas, lo que creo, además creo que ya lo han comentado también Ramón y Silvia, es sentarnos y pensar cuál es nuestra estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial? No la vamos a utilizar solamente porque esté de moda, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ella? Oye, pues si la vamos a utilizar, por ejemplo, para el control laboral, pues seguramente tenga un riesgo alto. Pues tendremos que entonces evaluar ese riesgo y poner los controles para mitigarlos, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego tendremos que tener dentro de las empresas, ahora vivimos ya en la sociedad de la información, vemos la sociedad digitalizada. Entonces tenemos que tener expertos que sean capaces de entender la tecnología, pero a la misma vez también sepan de cumplimiento normativo, sepan de normas, sepan de leyes. Y esas capacidades pues tenemos que o tenerlas, o externalizarlas, o formarlos en ese sentido. Pero ya no se contempla profesionales como los de antes, que son ajenos a la tecnología. Eso no tiene ningún sentido en las organizaciones. No sé si a lo mejor Inés... Insistir un poquito en la formación, que también se ha comentado ya, ha empezado Silvia hablando de ella, la formación va a ser fundamental. Formación tanto, como decía antes, para poder controlar y supervisar de forma efectiva esos sistemas, que funcionen como deben funcionar, como para también ser un poquito conscientes de las capacidades del sistema y de lo que debemos o no debemos hacer con ellos. Os voy a poner un ejemplo, me voy a apartar un poquito de la IA.
Hace muy poquito, este año pasado, y ahora se ha intensificado, hemos visto que en grandes capitales de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, han estado poniendo en los centros comerciales unas maquinitas que nos escanean el iris a cambio de unas cuantas monedas y de unos tokens. Creo que os suena casi todo. Sí, esta semana además, por lo menos en prensa, han salido muchísimo. Sí, porque se ha revalorizado ahora este token, por lo visto, entonces las colas son estratosféricas. Esto, bueno, no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial, va más por la privacidad, o sí, realmente no sabemos qué van a hacer con esos datos que están escaneando, quizás sí que acaben entrenando una IA sin que nosotros lo sepamos, pero un poco aquí lo importante es que la población en general no está concienciada de los riesgos. De hecho, ha salido, si no me equivoco, esta misma semana un comunicado de la Autoridad Catalana de Protección de Datos informando precisamente de esos riesgos para que el usuario se empiece a concienciar. La falta de conciencia o de ética en algunas de estas, ¿no? Porque en qué momento se le ocurre a alguien poner un tótem, ven que debía escanear tu iris, ¿no? Para obtener información, y esa a lo mejor falta de prudencia muchas veces en el uso de esta tecnología puede acarrear grandes problemas. Sí, sin lugar a duda, yo creo que la ignorancia a veces, ¿no? El desconocimiento, pues lo que nos hace, pues eso, que a cambio de $7, creo que son, pues nos escaneen nuestro iris y ya de por vida puedan tener ese iris que se puede utilizar en cualquier situación. Y además los que lo están haciendo, creo que es uno de los socios de ChatGPT, es decir, que algo tendrá que ver con esto de la inteligencia artificial seguro. Entonces yo creo que al final debemos formarnos, debemos sensibilizar a nuestro personal, que conozca cuáles son los riesgos y establecer unos controles para que se puedan mitigar esos riesgos. Yo creo que eso es fundamental en cualquier organización. ¿Da garantía a aquellos que están implantando estas tecnologías, seguro, en sus empresas esta normativa? Porque ahora mismo va más rápido quizá las ganas de aplicarla y ponernos a trabajar porque, como decías, ¿no? Ha ganado seguidores, ¿no? Más que otras aplicaciones u otras plataformas, quizá por esa productividad que nos generan y la que Silvia también hablaba, pero quizá nos pueden las ganas de usarla antes de esa precaución de saber cómo y las consecuencias que puede tener. Sí, yo pienso que las empresas, por lo que yo observo, las empresas que siempre han hecho las cosas bien, que tienen su departamento de compliance, que tienen su departamento de ética, que implanta la RSC, pues hacen todo, o sea, absorben este tipo de tecnología pues con cierta sensibilidad y con cautelas. Y para los que no, porque bueno, pues son más pequeños, no tienen esos recursos, para eso está la legislación, la reglamentación que de alguna forma pues empuja hacia el cumplimiento normativo. Para mí, ¿no? Creo que tiene mucho sentido el evento de hoy, ¿no? Porque esto de vincular la RSC y la IA, porque al final la parte básica de la RSC es cumplir con la normativa, ¿no? Es decir, lo básico, y a partir de ahí empiezas a trabajar, ¿no? Pero lo básico es cumplir con la norma. A partir de ahí entran los valores. Si queréis añadir algo más o incluso si alguien quiere hacer alguna pregunta en términos normativos, porque quizás es algo que nos inquieta a todos o tenemos mucha hambre, ¿verdad? ¿Alguien se anima? Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer esta pincelada, espero que en esas semanas, en esas fechas próximas, tengamos ese documento sobre la mesa para tenerlo más claro y tener sobre todo un respaldo y una garantía para algo que evoluciona tan rápido y que a día de hoy todavía tenemos esa incertidumbre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.